Una pastora halló a mí, una isha hermosa, de mi chiques caladori, mas que ella no a mí. De mi chiques caladori, mas que ella no a mí. Un día que estábamos en la huerta sentados, la dije yo, por ti, mi flor, me muero del amor. La dije yo, por ti, mi flor, me muero del amor. Ah, estas son las lindas canciones que cantábamos en Al-Ándalus cuando yo vivía en Córdoba, antes de que llegasen los almohades, aquellos invasores que vinieron de África, un sector musulmán que no creía más en la convivencia de los musulmanes, los cristianos y los judíos, que creía que los musulmanes debían ser estrictamente cumplidores de las normas islámicas, que los judíos y los cristianos debían convertirse al Islam, porque ya suficiente tolerancia habían tenido los musulmanes con los dhimmi, con los otros pueblos del libro. Y no hubo más remedio que escapar de Córdoba. Escapamos y dejamos amigos. Esta canción en idioma ladino la cantaba con un amigo muy querido, Maimón Ben Yosef, con un hijo muy prometedor, al que llegué a conocer. Se llamaba Moshe Bar Maimón. Ese muchacho ya desde joven mostraba que iba a ser muy importante. Su padre, Maimón Ben Yosef, igual que yo, era un juez dentro de la comunidad judía de Córdoba. Y también, como muchos de nosotros, nos hemos aficionado al arte filosófico de la medicina. Qué poco elegante que estoy siendo. Baruch haba, Baruchim Abim, Talmidim, Baruchot Avot, Talmudot, Shel Moré, Ricardo Rabinovich Bergman. Bienvenidos y bienvenidas, alumnas y alumnos del profesor Ricardo Rabinovich Bergman, que ha conseguido la manera que los grandes sabios hebreos han buscado por muchísimo tiempo, y hasta sé de uno que estaba trabajando en eso, en unas puertitas, un asunto de unas puertas que llevaban a distintos años. No sé si habrá conseguido algo en ese sentido. Esta idea de conectarse, de comunicarse a través de las épocas. Este es el siglo XII para vosotros. Y sí, he aceptado. Además, el profesor Ricardo Rabinovich Bergman tiene sangre sefaradí, tiene sangre de Sfarad, de esta tierra maravillosa que es nuestra Hispania. ¿Cuándo llegaron mis antepasados a Sfarad? ¿Cuándo llegaron mis antepasados a España? No tenemos ni memoria de cuándo ocurrió eso. Decían en mi familia, decía mi noble antepasado
que lo fue pasando luego a mi abuelo y a mi padre, que en paz descansen, decía que habíamos llegado aquí en época todavía del Imperio Romano. Algunos en la comunidad aquí donde vivo ahora, en Querunda, en Girona, en Cataluña, algunos dicen que incluso hubo judíos aquí antes que los romanos, que vinieron con los fenicios. Porque, como sabréis, entre los fenicios y los israelitas había una buena convivencia. No en vano el rey Hiram de los fenicios ayudó en la construcción del templo de Salomón, el templo de Salomón, y envió maderas, lógicamente cedros maravillosos de esa tierra que hoy vosotros conocéis como Líbano, para la construcción del sagrado templo de Salomón. No sabemos cuánto tiempo hace que estamos aquí, pero por cierto, es nuestra tierra. La queremos entrañablemente. Sabemos, porque hemos tenido comunicaciones que entre las comunidades nos las hemos transmitido, que floreció un reino judío en el oriente. Los Hazarim, los házaros o cázaros o cazares, en la estepa oriental, y que allí los reyes han adoptado el judaísmo y el pueblo entero se ha vuelto judío, y parece que tienen una ciudad que se llama Itil, desde donde se gobierna un imperio. No sabemos si aún eso subsiste o si ya ha caído, pero coexistió con acuerdos con Bizancio, con acuerdos con los príncipes rusos y ucranianos, y fue una gran potencia judía, o lo sigue siendo, porque no lo sabemos. Lo cierto es que nosotros tenemos algunas diferencias debidas a nuestra cultura propiamente, como que, por ejemplo, naturalmente hablamos, aunque sea poco, diversos idiomas. Eso me resultó bueno cuando con mi familia debimos escaparnos de Córdoba y venir aquí a la región cristiana de los condados catalanes. Venir aquí a Girona, esta ciudad tan bonita que nos ha recibido, tan linda y tan importante para el judaísmo. Aquí tenemos una comunidad judía floreciente, una comunidad judía que estudia, que investiga, que debate. Ya os hablaré de eso. I entonces, claro, nosaltres parlem català també. I ara que estic aquí, a Girona, el català és, lògicament, molt important. A tothom parla català a Girona. Pero también hablamos la maravilla. Y lógicamente, à Nimmerberg hybride. Et aussi, on parle français parce que la France est ici, très près. Très près. Nous avons beaucoup de juifs français ici, étudiants en Gironde. Et nous allons aussi à la France, à Montpellier, à Narbonne. E anche abbiamo degli ebrei italiani che viaggiano a Girona per studiare, per fare il contatto con i rabbini qui a Girona. Dunque, hablamos
varios idiomas y luego estamos conectados. Tenemos familiares, tenemos parientes en otros lugares y esto ayuda mucho, ayuda por ejemplo para que podamos actuar muchas veces en lo que tiene que ver con el dinero, con el proporcionar dinero, el proporcionar préstamos. Por ejemplo, una tarea que muchas veces hemos realizado tanto en el mundo musulmán español como en el mundo cristiano español es la de almojarifes. O sea, nos ocupamos de contratar la recaudación impositiva. Y entonces el señor del lugar o el rey o el conde nos dice: de aquesta villa queremos obtener tantos maravedís. Y entonces nosotros le proporcionamos y luego nosotros cobramos los impuestos quedando con la diferencia que en favor exista, porque lógicamente nadie hace nada gratis, ni los judíos ni los no judíos. Pero también los judíos nos dedicamos a la medicina. De hecho, un número importantísimo de judíos practicamos la medicina, también tareas de orfebrería, de metalurgia, de talabartería, comercio de cueros. También hay judíos que tienen campos, que tienen huertas. Recordarán la canción que acabo de cantar. Un día que estábamos en la huerta sentados, y es una canción judía. Había judíos, en efecto, que tenían campos, que trabajaban la tierra. Los hay, los hay. Los hubo más en los siglos anteriores, pero todavía los hay. Y hay comunidades judaicas desparramadas por la mayor parte de la península ibèrica. Aquí, a Catalunya, tenim moltes comunitats jueves. Hay villas pequeñas que tienen pocos judíos, pero, por ejemplo, aquí cerca de Girona está Monels, por ejemplo. Y Monels son 10 casas con una plaza. Y Monels tiene un rabí muy importante, el rabí de Monels. Y aquí cerca está Banyoles, que también es una ciudad de pequeñas dimensiones y tiene una comunidad judía importante. Castelló de Empúries tiene una comunidad judía muy importante, o sea que aún pequeñas ciudades tienen una presencia judía aquí en Cataluña. Y algo semejante se da en el resto de la España cristiana también. Y bueno, en la España musulmana llegamos a florecer hasta unos niveles que realmente eran insólitos en los siglos anteriores. Pero desgraciadamente la invasión almohade ha terminado con esto, posiblemente para siempre. ¿Qué es lo que ha sucedido con el derecho en nuestras comunidades? Veréis, cuando la península ibérica fue ocupada por los musulmanes nos permitieron, con el pago de unos impuestos y respetando la superioridad jurídica en una enorme cantidad de aspectos de los musulmanes, nos permitieron seguir con nuestras costumbres, con nuestras ceremonias y con nuestra normativa. Y lo hicimos, porque si algo no nos falta a los israelitas, son normas. A veces
Nos preguntábamos con mi querido amigo Maimón Ben Yosef en Córdoba si verdaderamente podríamos decir que el judaísmo es una religión. A veces nos parecía que el judaísmo era más algo jurídico, un conjunto de normas que vienen dadas por Adonai, por el Señor, por Adonai Eloheinu, por el Señor que es de todos nosotros y que nos ha dado la Torá, que nos ha dado sus normas para que vivamos. Y luego el desarrollo que en los primeros siglos de la era llamada cristiana han hecho los grandes rabíes, Yehudá Anasí, Judá el príncipe, por ejemplo, la Midrash, el Talmud, esa obra prácticamente bibliotecaria, de debates, de discusiones profundas y sustancialmente alrededor de qué? De normas de conducta, de normas de conducta. ¿A qué nos dedicamos? En gran medida cuando nos reunimos a estudiar en la Beit Knesset, en la casa de la comunidad, o en griego, sinagoga. Nos dedicamos en gran medida en la escuela rabínica, la yeshiva. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos en gran medida a debatir y estudiar, incluso de memoria, muchas veces, las normas y a entender cómo se pueden aplicar las normas, por ejemplo, normas que están en la Torá y que por lo tanto son normas que nacieron hace, vamos a decir, 3000 años, pero en un mundo completamente distinto, donde los israelitas vivíamos en Aram, vivíamos en Eretz Israel, en la tierra que Adonai le dio a Abraham, nuestro primer patriarca. Todavía había reyes hebreos. Entonces, ¿cómo hacemos para adecuar esas normas jurídicas al mundo en el que vivimos hoy? Hay escuelas importantísimas en esta región. He estado hace poco visitando, aquí nomás, en Perpignan, una escuela de debate, pero luego está Montpellier, Narbonne, Barcelona, lógicamente. Y luego el lado cristiano no catalán. Hay escuelas de pensamiento, de debate. ¿Y qué es lo que se trabaja en ellas? Fundamentalmente cómo adecuar todo aquel conjunto maravilloso de normas que hemos recibido del Señor a esta realidad en la que vivimos hoy en día, cuando ya no tenemos más nuestra tierra, cuando somos peregrinos, cuando nos hemos acostumbrado a otros países y hablamos la lengua de esos otros países y cantamos en la lengua de esos otros países y nos encontramos y comerciamos y hacemos empresas comunes y debatimos con personas cristianas, con personas musulmanas y nos llevamos muy bien, muchas veces somos muy amigos. De hecho, nuestros grandes sabios, yo estoy ahora, por ejemplo, leyendo los escritos
de Saadia Gaon, bajo la dirección del rabí que tenemos aquí en el Cairo, en nuestra judería de Gerona, el rabí Ari, que nos está enseñando y llevando en la lectura de Saadia el Gaón. ¿Y en qué idioma escriben nuestros sabios? En árabe, en general, porque el árabe es el idioma de una gran parte del mundo. Cuando lo conocí al joven Moshe Bar Maimón, el hijo de mi amigo Maimón Ben Yosef, me dijo: yo cuando escriba mis obras las voy a escribir en árabe. Y yo le dije: pero Moshe, ¿cómo no vas a escribir en hebreo? Y me dijo: no, ya luego que me traduzcan al hebreo, pero yo voy a escribir en árabe. ¿Cómo adecuamos aquellas normas a estas realidades? Bueno, la Midrash, el Talmud, fueron ya compuestos en época cristiana, en época en la cual ya habíamos perdido la tierra de Israel y comenzaba ya a darse la diáspora, la dispersión. Pero luego tenemos que estar adecuando cada día, en cada momento, en cada situación. Por eso es que en gran medida podemos decir que el judaísmo, además de lo externo que vosotros podéis ver, nuestro talit de oraciones, nuestra cabeza que acostumbramos tener cubierta, nuestras reuniones en las sinagogas, nuestras prohibiciones alimentarias. ¿No sabéis lo difícil que es no comer jamón en estas tierras? Yo creo que varios israelitas se han convertido al cristianismo solamente para poder comerse uno de esos perniles que allí hay a cada lado. Pero en realidad atrás de todo eso hay un enorme y permanente trabajo jurídico. Ese trabajo jurídico, a su vez, en muchas oportunidades, lo conversamos con personas no judías, musulmanas cuando se puede, porque con los almohades no hay nada que conversar. Cristianas también cuando se puede, porque hay algunos cristianos con los que hablar es más difícil que hablar con un león de la Biblia. Pero muchas veces sí nos escuchan y con respeto y toman algunas de nuestras, digo nuestras, pero en realidad son de los grandes rabinos y yo no soy nadie, soluciones y disquisiciones, porque en última instancia ellos también consideran a la Torá un libro sagrado. Esto es lo que quería comentarles, queridas alumnas y queridos alumnos, del profesor Ricardo, que es un sefaradí en parte, así que me siento muy cercano a él. Yo me llamo Meir Ben Natán. Es interesante porque esto me acerca mucho más al profesor Rabinovich, porque me enteré y me emocionó mucho saber que el profesor Rabinovich también, su nombre hebreo
es Meir Bernatán. Así que tenemos hasta el nombre en común, lo cual para nosotros aquí en Girona, que trabajamos con estas cuestiones de la Kabbalah, del valor de las letras y los valores numéricos, es extremadamente importante. Que las bendiciones del Señor sean con ustedes. Ojalá que nuestras culturas puedan continuar coexistiendo, que nunca nos expulsen de esta tierra a la que queremos tanto, que nos dejen seguir siendo parte de esta cultura, que nos dejen vivir y convivir, porque hemos tenido la experiencia de un cierto grado de convivencia de las tres culturas y ha sido algo bueno. Yo creo, Jabrim Shalim, amigos, hermanos míos, yo creo que la convivencia en la diversidad es la mayor de las maravillas que puede existir en esta tierra maravillosa que Adonai nos ha dado como regalo. Sed felices. Shalom Aleichem.